Nos vamos de feria, nos vamos de libros. Desde ahora estamos en la Feria Internacional del Libro 2025. Desde el predio ferial de la Rural, Radio Provincia, edición especial. Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien Como marida el bife con las papas fritas. o leer el Martín Fierro mientras se hace el asado. Comer bien y leer bien se lleva bien. Y este programa es la prueba. El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados. El tenedor de libros. La literatura como alimento y el alimento como arte. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías. Los sábados de 13 a 15. Por Radio Provincia. Que te banca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más en la Feria del Libro, en esta fiesta anual que reúne a la... estaba por decir lo mejor, pero a lo mejor y a todo lo que rodea la literatura, el mundo de los libros, las costumbres de compras de libros, gente que nunca compra un libro que igual participa de la feria. Por eso es una fiesta tan enorme y por eso nosotros, junto a Miguel Frías, nos encanta estar acá haciendo el programa esta semana. Miguelito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Sí, el mundo de los libros abordado por un público ecléctico, digamos. Acá viene, como decías vos, todo tipo de público, el que toma contacto rara vez con una librería, el que tiene mucha experiencia. La Feria del Libro se fue transformando, además, con el tiempo, en una feria con bibliodiversidad, porque en algún momento estaban más representadas las editoriales mainstream y no tanto las chicas. Cuando decimos mainstream, aclararle a la gente que quiere que... Mainstream son las más grandes, son las editoriales como Planeta o Penguin Random House, que a la vez fueron absorbiendo muchas editoriales muy buenas argentinas, y las editoriales independientes estaban más agrupadas en la FED, que es la Feria de Editores, bueno, y en otro tipo de encuentros. Después con el tiempo se fueron sumando y ahora podés encontrar libros de muchas editoriales independientes en esta feria del libro grande, vamos a decir, muchas agrupadas en un mismo stand. Y de hecho hoy tenemos, y en este momento lo tenemos acá en el estudio, Hernán López Vine, que es de Editorial Godot. De hecho, él y Víctor Malumean son los que organizaron la FED, es un excelente editorial. Y tenemos a Gustavo Ferreira. Para mí, uno de los mejores escritores argentinos vivos. Si estuviera muerto sería una sesión de espiritismo, pero no, es un escritor extraordinario y hay un libro de él en especial, dos diría yo también, que son La familia y El director, que muchísimos estaban esperando que se reeditaran. Son libros que él publicó. La familia es como su obra cumbre. El otro día estuve hablando con Martín Coan, que decía... junto con El espectáculo del tiempo de Becerra, son dos clásicos argentinos de todos los tiempos. Se lo comparaba con cualquier clásico de la literatura argentina, y acaban de ser reeditados los dos por Godot, justamente por eso lo tenemos a Hernán acá, y están reeditando toda la obra de Gustavo Ferreira, algo muy merecido, y además títulos inéditos de él, no solo eso, como El mamífero que ríe y Piquito en los vientos. Ya estamos adelantando, ya esta charla es en segundos. Este es el Tenedor de Libros, como decíamos, el programa que junta lo mejor de los libros, de la literatura, la gastronomía. Obviamente no lo hacemos solos con Miguel, sino que también está Natalia Marino, coordinándonos el aire con producciones especiales. Hoy en el control está Claudio Delías, está Joaquín Pereira en las redes sociales de la radio, siempre tan atentos a cada movimiento, a cada palabra que dicen nuestros invitados, para compartirla con ustedes en las redes. Está Pablito Portugués, viendo que está desde temprano, conectando todos los cables para que esto salga bien. Por supuesto, en el estudio de Cava, Perla Damuri, a quien le mandamos un beso, que la extrañamos como siempre, y Marcia Moroni en las redes del Tenedor de Libros. Redes del Tenedor de Libros, Tenedor de Libros, con S finalmente, ya que hay un escritor y un editor, por lo menos voy a tratar de hablar correctamente. Ustedes nos pueden encontrar en todos lados, en Instagram, en Facebook, en Twitter, o X, y ahí pueden compartir no solo sus comentarios sobre el programa, sino pedidos a quienes les gustaría que siguiéramos entrevistando en este programa que ya lleva más de un año en el aire de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, AM 1270, motivo que, si bien lo decimos todos los sábados, nos da un orgullo extra porque este programa pueda estar en una radio pública, porque nosotros creemos que justamente los medios públicos son fundamentales y mucho más en tiempos como estos. Absolutamente, y hoy tenemos tanto material que estamos muy apretados, por eso largamos ya directamente con los entrevistados sin mucho preámbulo. Bienvenidos. Bienvenidos a los dos.
Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué momento deciden en Godot, Hernán, relanzar la obra de Gustavo Ferreira, que es un escritor considerado de primera línea, pero sobre todo por el resto de los escritores, o por muchos de los grandes escritores, que tal vez tienen más exposición mediática que él? Gustavo, no hay coincidencia entre su fama y lo que ha producido, vamos a decirlo así, como es. Sí, bueno, gracias por la invitación, y es un placer estar acá y estar acá con Gustavo. Coincido en lo que vos decís. Creo que la obra excede su fama o su exposición mediática. Yo en alguna nota o en alguna entrevista que creo que le preguntan a Gustavo como, che, bueno, y a vos que no te gusta dar entrevistas, o que... Y él dice, no es que no me gusta, yo estoy acá disponible. Se armó también como hay un personaje de que no le gustaba, pero él está disponible para eso. Nosotros... No avives a los otros programas, mientras tanto dejanos a nosotros disfrutar. No, bueno, pero solo para decirlo. El primer libro que publicamos de él fue El mamífero que ríe, y en ese momento me acuerdo que yo había leído hacía bastante tiempo El perdón, antes había leído El amparo, que para mí fue como por el que me desembocó después ir conociendo toda la obra de él, pero le escribí a Gustavo, y justo ahí me dijo que él tenía una novela inédita, me la mandó y me gustó muchísimo, y en ese momento todavía no había un plan de empezar a reeditar toda la obra, pues tampoco sabíamos, bueno, yo al menos no tenía tan presente la situación de los contratos de él en Alfaguara, que era la editorial donde venía publicando la mayoría de sus libros. Pero bueno, después El mamífero que ríe, la verdad le fue muy bien, fue finalista en el premio de Medife Filba, y después sí, a través de Julieta Obedman, que es la ex editora de Alfaguara, porque ya creo que ya se jubiló y ya no está más, pero bueno, con ella tenemos muy buen vínculo, y ahí nos hizo el nexo como para la posibilidad de retomar todas esas obras que se les iban venciendo los contratos y que no iban a volver a ser publicadas, y ahí fue como que vimos la oportunidad. Pues bueno, La familia efectivamente para mí es uno de los más impactantes de su obra. Entonces bueno, de esa manera empezamos con La familia en el radar, que además creo que fue uno de los que tuvo más circulación. Bueno, tiene el prólogo de Mariana Enríquez, nuestra edición, y ella en alguna entrevista dijo que era el libro que más le había volado la cabeza, y a partir de ahí empezamos a trabajar con Gustavo para ir encarando la reedición de su obra. Y bueno, aparecieron, él además escribe mucho, entonces bueno, ahí apareció Piquito en los vientos, que era el otro que estaba inédito, y sé que hay otras novelas inéditas también terminadas y por terminarse. Gustavo Coan, que hizo el prólogo para la edición de Godot. Martín Coan. Se me mezclaron. Gustavo Coan, dije, una mezcla de Gustavo Ferreira con Martín Coan. Martín Coan, que hizo el prólogo del director, habló justamente de Gustavo Ferreira diciendo que era como que tenía una centralidad en la literatura argentina desapercibida. Te quiero preguntar a vos, Gustavo, que es un tipo que no para de escribir, tipo que además siempre está enfocado en leer y escribir. Parecería que no tenés teléfono, sos un tipo sociable, digo, vas a las entrevistas, vas a los encuentros, pero no formas parte de los encuentros frecuentes del mundo de la escritura o de la edición. Digo, ¿cómo te sentís en ese lugar? En ese lugar tan admirado por tus colegas y por ahí con poca exposición mediática. ¿Estás cómodo? ¿Te gustaría que fuera distinto? No, es lo que hay, digamos. No me entero de nada que pase, así que tampoco lamento donde no estoy, porque no me enteré que hubiera algo un lugar donde estar, digamos. Así que no, estoy bien así. Creo que cuando apareció yendo un poco al encuentro, ¿no?, de mis obras con Godot, en mi caso te diría que cuando me llegó el primer mail de Hernán, yo me dije, este es el comienzo de una larga amistad, que es como termina Casablanca, claro, ¿no? Claro. Así que
no creo que Alfaguara sea Ingrid Bergman, digamos. No hubiera dejado Ingrid Bergman, creo que me hubiera ido en el avión. Pero como que vi, algo intuí que iba a ir hacia Godot, o sea, como que era el comienzo de algo que se iba a extender, ¿no? Por el mail un poco de Hernán, él me habló de reeditar en principio, ¿no? Yo incluso en ese primer mail me decía Vértice, que es una que está en el futuro. Bueno, y yo le dije, tengo inéditas, bueno, y ahí se abrió la puerta, pero bueno, a mí me gustaba Godot y cuando apareció dije, bueno, me parece que podremos ir a algunas décadas por adelante, vamos a decir. En el tenedor de libros estamos cumpliendo un año, cumplimos la semana pasada un año, empezamos el año pasado en la feria y ya cuando volvimos, empezamos en estudios, Gustavo fue uno de los primeros invitados en el estudio y ahí me acuerdo que Miguel y Gustavo contaron públicamente que se relanzaba toda la obra o la mayoría de la obra por Godot. También recuerdo con cierta culpa que en ese momento lo agasajamos mucho mejor, lleno de quesos, con una mesa pletórica de quesos, perdón Hernán, volveremos vengo un día, yo. te va a tocar a vos. Pero mi pregunta es, cuando te llega una propuesta de reeditar, ¿no? En este caso yo entiendo que esta respuesta debe ser para cada escritor algo distinto. Vos que te replanteás retocar algo, no retocar, respetar el original, ¿cómo te plantás ante eso? No, en mi caso es respetar el original. Es decir, por supuesto que creo que hay que hacer una peinada, siempre me gusta eso, que es lo que de hecho se hizo en esta reedición, en estas reediciones en realidad, ha habido unas peinadas para... Siempre queda algo, en libros de 300 páginas hay erratas, ¿viste? Algunas quedan, 3 o 4, 5, bueno, eso se peinó, digamos, y es lo que sale. No pienso reescribir el libro. Me escribió la otra vez un español académico que sigue bastante mis libros, Jiménez Morato, tengo que comprarme los libros que se reeditan, es decir, los cambiaste, que son modificaciones que hay que recomprar, digamos. Le digo, no es así. Decirle que sí. Mirá la cara del pobre Hernán. Sí, en la feria se consiguen, en el stand de Godot. Pero de todas maneras no se consiguen en las otras ediciones, así que no es que no va a afectar las ventas porque prácticamente no existe. Sí, por ejemplo, La Familia, que se acaba de reeditar, la edición de Alfaguara está agotada, así que no es que haya que elegir una otra edición, ¿no? Es decir, así que bueno, son las reediciones de los libros originales con digamos, una peinada, o sea, más limpio, sin algún bache que pudo haber ahí en errata, y en ediciones más bellas. Y lo más hermoso para mí es obviamente que se están reeditando en colección, ¿no? Prácticamente con una estética común, numeradas, ¿no? Es decir, salvo El mamífero que ríe, que como fue el primero quedó afuera de esa colección, por ahora, vienen 2, 3, 4, 5 en una colección. Bueno, eso para mí es hermoso, ¿no? Es parte ya de una colección propia, con una gráfica, con una estética, con las fotos que hizo Alejandra López, que son muy bellas, las ediciones son muy bellas de Godot, así que bueno. Y además con buenos prólogos, me estaba contando Hernán la de los libros que se vienen, o sea, empezaste con Martín Coa, Mariana Enríquez, y ahora se vienen... Aníbal Jarkowski, que ya escribió el prólogo de Doberman, y Fabián Casas, El Desamparo, que son las dos que van a salir el año que viene. Un motivo más para decirle al español, vamos, comprar los nuevos. Claro, que gracias tienen por un agregado. Vos sabés que hace poco hay un bloguero español que es bastante conocido, que siempre recomienda bien, y le dije, tenés que leer a Gustavo Ferreira, tenés que leer La Familia. Lo buscó antes de la edición de Godot, y en Europa lo vendían, dijo, un precio que era como si yo te dijera 200 euros, me dijo. Es totalmente impagable, lo había buscado en alguna red de venta de libros, así que bueno, ahora que estoy hablando con ustedes me acordé que le tengo que recordar al español eso. Bien. Espero que llegue, ¿no? Sí, en algún momento vamos a imprimir
una tirada para España. Gustavo, bueno, tiene excelentes novelas, muchas publicadas en diversas editoriales, muchas en Alfaguara. Tiene la saga de Piquito, que hay seguidores fanáticos. El último de Piquito lo publicó Godot, que es Piquito en los vientos. Te quiero preguntar, esa fijación que hay de todo el mundo con la familia, que es una obra monumental, es como una novela total, incluye un ensayo sociológico escrito especialmente para el libro, cierra de esa manera. ¿Vos sentís que es justo eso o no? Decís, bueno, hacen tanto hincapié en la familia que por ahí eso, no sé si eclipsa o opaca lo que estoy haciendo ahora, o no, vos le tenés también especial cariño a la familia y considerás que es tu obra cumbre. Creo que Mariana Enríquez habló de el obelisco de la obra de Gustavo Ferreira. Y siempre hay, de alguna manera, un poco de resquemor en función por ahí de lo otro, pero bueno, es lo que ocurre, o sea, es lo que se da. Juzgo que yo cuando escribí La familia me acuerdo que previamente le había comentado a Flavia Costa, que en ese momento estaba en Clarín, bueno, en esta que viene pongo toda la carne en el asador, iba a escribir La familia, con cosas de mi familia, ¿no? Es decir, bueno, ahí está un poco el tema de mi padre, y emocionalmente para mí fue muy fuerte, más todavía que El desamparo, que es una obra que también emotivamente me involucró mucho. Creo que eso también lo detecta Fabián Casas, que siempre Fabián es como el libro de Fabián Casas. Así que yo, antes de escribirla, supe que era una novela donde yo ponía muchísimo y en cierta forma era el pináculo de lo que yo juzgaba como un cierto periodo de mis libros, ¿no? Como una etapa. Que después no fue tan así, es decir, después continuó, incluso juzgo que hacia el futuro me parece que la saga piquitense va a ir tomando más espacio, por lo menos, creo, ¿no? Como que a futuro la saga de Piquito, lo que pasa es que la saga de Piquito viene un poco difícil para los lectores, en el punto que el primer Piquito sale en el 2009, se agota o deja de estar presente, sale el Piquito a secas en el 2016. La saga está como inhallable también, involucra 5 libros. Julieta en Alfaguara le cambió un poco el orden, sacó Los Peregrinos, entonces viene como un poco mal barajada editorialmente. Yo tampoco la escribí toda seguida, en realidad en mi foro interno Piquito son 6 novelas, y bueno, y en algún momento van a estar, ahora con Godot van a estar en el tiempo, ¿no? Con el tiempo se va a armar esas 6 novelas y la saga Piquito como que va a estar toda junta. Hoy es difícil, o sea, se salió como uno muy separado del otro, el orden no se respetó, cuando estuvo uno no estaba el otro, entonces tengo por Piquito algo especial también, te diría, casi es el personaje favorito, lejos en algún punto, por algo. Un fan de Piquito me dijo que eran 1726 páginas de Piquito. Las contó, ¿eh? Las contó. Decí brevemente cómo es el personaje de Piquito. Está bien que tiene una oscilación, un arco importante, ¿no? Desde que aparece en tu primera novela de Piquito y bueno, sí, la última. son 1700. Sí, claro, 1700. Y Piquito. Bueno, es un personaje que yo lo tomo en el 2002, cercano a los 30 años, un sociólogo ya recibido, que está conviviendo con una mujer 19 años mayor que él, muy bella, aparte con dinero, digamos, es una filósofa bastante reconocida en el ambiente, que además tiene un colegio secundario, es dueña de un colegio secundario. Él anda boyando como sociólogo, no consigue trabajo, finalmente la mujer lo mete en el colegio de ella, que es un secundario por Caballito, un colegio bastante high, intelectual, lo coloca como profesor de historia.
Bueno, esa es la primera parte de él, ¿no? Como de alguna manera su situación. Ahora, es un personaje siempre raro, es decir, raro en el sentido que empieza la novela en el 2002, plena crisis, el corralito, a ella, la Josefina, que es la mujer de él, la había agarrado el corralito, bueno, él está en el polo obrero, en un movimiento piquetero de origen trotskista, sin creer realmente en el trotskismo. Le gusta mucho ir a los cortes de ruta, o sea, a los cortes de calle donde él se sienta en el asfalto, pero por sociabilidad con las... Aparte que en esa época es pintón, él es un tipo bastante bien, y se le acercan mucho las mujeres, pero más bien grandes, ¿no? Es decir, se le tiran un poco el lance. Los cortes piqueteros tenían muchas más mujeres que hombres, ¿no? Y él iba ahí un poco más nietzscheano casi que marxista, burlándose un poco del polo obrero, del Partido Obrero, pero aún ahí, ¿no? Aún en el marxismo, que siempre el marxismo fue como su anclaje a lo racional, porque él después va en una deriva mesiánica que se aleja totalmente del trotskismo y de cualquier visión más racionalista, tanto que cuando ya lo internan en un psiquiátrico, que es el tomo de Sin Espalda, él empieza la sesión con el psiquiatra diciéndole: he vuelto a ser marxista-leninista, como para decirle al médico que volvió al racional. Que está sano, he vuelto al marxismo, que después no es así tampoco, pero... A ver, a mí me fascina la narrativa de Ferreira, me parece que tiene una contundencia impresionante, que no tiene dique, que es impresionante su prosa, tiene sentido del humor también, pero digo, ¿es arduo leer a Ferreira? Le pregunto a los dos, bueno, a vos no en tercera persona. ¿Sentís que es arduo leerte, digo, en este momento donde se produce tanta literatura lisa, sencilla, amable con el lector, incluso te diría que busca dar respuestas? ¿Es una literatura exigente? ¿Es muy exigente con el lector? A ver, Hernán. Sí, exige, porque exige atención. Eso es verdad. Yo no diría si es amable o no. A mí lo que me parece es que hay un trabajo con el lenguaje, con la forma de narrar y para mí esta cosa de pronto te aparece un toque de humor, te encontrás leyendo, no sé, un tramo de La Familia o donde pasan cosas terribles y de pronto te encontrás cagándote de risa, con perdón de la expresión. Pero en toda la lectura, y no solo en La Familia, no sé, en El Amparo, por ejemplo, que donde es este narrador que te va llevando por la historia de un personaje, donde en realidad a lo que vos estás accediendo como lector es a lo que el personaje va pergeñando, pero es como un acceso a la mente de un personaje. Bueno, todo eso requiere una atención de lectura que quizás sí no es por ahí lo que más circula en estos tiempos. Y también es cierto que en ninguno de los libros de Gustavo, creo, vas a encontrar una respuesta o una solución a algo, sino más bien, bueno, preguntas si se quiere, o reflexiones, o pensamientos, o contradicciones, pero no la respuesta a tal problema. Bien, ¿y vos, Gustavo, pensás lo mismo? Sí, yo, yendo a una cuestión quizá comparativa, porque me han hablado mucho en general de Beckett, ¿no? Y yo me asombro un poco porque yo gusto de Beckett, pero en alguna parte de su literatura que es más narrativa, ¿no? Yo sí que no me reconozco en esa literatura que llega a la ilegibilidad, digamos, ¿no? Que se hace prácticamente ilegible, que... ¿no? Esos bordes que podría estar en Siberian Blues de Néstor Sánchez, no me reconozco en esa literatura que ya son niveles de exigencia siderales, incluso para mí, te digo la verdad. Me reconozco más en autores que por ahí sí tienen grados de exigencia, como cierto Beckett del de Molloy, cierto Kafka quizás, o Dostoyevsky, o
Fouil, siendo Celín, ¿no? o También. un Serino, un Luis Guzmán, no creo estar en niveles de exigencia, pero sí quizá como dijo Hernán, ¿no? Es decir, bueno, no son libros para leer viendo un partido de fútbol, o sea, te vas a perder, no vas a... Porque creo que hoy hay lectores que hasta, ¿no? Como que me echan las dos cosas y quizá hay alguna prosa que lo permita, no sé, yo soy un tipo tan concentrado que obviamente jamás se me ocurriría leer un libro y ver televisión, ¿viste? Pero hoy parece que viene, ¿no? Un poco dado eso, qué sé yo. Comen, ven la tele, leen un libro, no sé cómo hacen. Claro. Entonces, para pasar el limpio e ir cerrando, acaba de ser reeditado El Director y La Familia, 2 librazos que recontra recomiendo, de Gustavo Ferreira por Ediciones Godot. Ediciones Godot también sacó El Mamífero que Ríe, esa es una edición original. Sí, y El Amparo y Piquito en los Vientos. Y Piquito en los Vientos, y va a seguir hasta completar la obra, o esa es la idea, digamos, en esta Argentina nunca se Sí. puede tener la certeza, pero la idea es completar. Por la lo menos obra de sabemos Gustavo que el año Ferreira. que viene va a salir Doberman y El Desamparo. Perfecto. Eso- Y Gustavo, ¿tenés inéditos? ¿Qué libros? ¿Cuántos libros? 3. Una máquina de escribir. 3 libros mínimo. Bueno, editale por favor, hay uno que dijo que es un periodista que juega al ajedrez y que vagamente se inspiró en algunas cuestiones de mi vida. Dice, por favor, Bueno. que les agradecemos muchísimo, le disculpamos que el tiempo haya sido breve para lo que merece Gustavo Ferreira. Insisto, para mí, uno de los mejores escritores argentinos de todos los tiempos. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ya volvemos en el tenedor de libros. Comer bien y leer bien. Se llevan bien. El tenedor de libros. El tenedor de libros desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Feria del Libro 2025. Aquí estamos en el stand de AM 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, Radio Provincia, así se llama, en la Feria del Libro, en el stand 602 del Pabellón Azul. Por suerte los micrófonos están, realmente la instalación de la radio está buenísima, pues estamos en el medio y les contamos que vidrio de por medio, hay un evento que hay 50 personas en el stand, por lo menos, hay 50 personas de un lado y 100 del otro, en el stand de la Radio Provincia, que en el stand de la provincia, no de Radio Provincia, que es un lugar donde constantemente van pasando eventos culturales, presentaciones, charlas, debates, está espectacular, realmente. Y claro, nosotros escuchamos un eco, pero ustedes, por suerte, no Estaban les todos llega. a mis espaldas, giré y me encontré la multitud. Exactamente. Y aquí seguimos en el tenedor de libros, después de la charla con Hernán López Guine y Gustavo Ferreira. Y yo decía, bueno, tenemos una invitada que en las redes sociales pusimos su nombre, pusimos un par de hitos de su carrera y dijimos, más tenedora de libros no se consigue. Tal cual. Tenemos muchísimas maneras de presentarlo. La mayoría del público la conoce desde hace muchísimos años, pero le vamos a decir que Miguel y yo tuvimos nuestra primera experiencia radial en el aire de una radio importante Por con ahora, ella, que ella no lo sabe, pero con ella y Marta Merkin en Ciudadanas, Claro, en por aquel supuesto. lugar, en aquella radio maravillosa del comienzo de la democracia dirigida por Daniel Divinsky, con ese programa que fue uno de los primeros de la radio, que al principio conducía Ana María y Marta Merkin producía, y al toque Marta se quedó de este lado de la mesa, y un día Marta nos invitó a participar y a mostrar algo, una idea de radio que nosotros teníamos, y lo hicimos con Ana María. Ana María Smuchnik, y ustedes la conocen desde hace más de 10 años desde los medios. Muchos más. ¿Qué tal, Bienvenida, chicos? Gracias. bienvenida, gracias por Gracias venir. por ¿Cómo la andás? invitación. Me encanta estar acá. Me encanta estar en la feria, me encanta estar con ustedes. Ese recuerdo que trajiste de verdad me emociona. Por un lado, porque no la tengo a Marta. Por otro lado, porque fue una experiencia, la de Ciudadanas, de 5 años maravillosos, únicos. Porque efectivamente empecé sola el programa y la empujé a Marta a quedarse adentro del estudio, porque si no era un ir y venir, yo decía algo y ella me traía el papelito con los llamados telefónicos, vos sabés cómo es esto, y en algún momento le dije, ¿por qué no te sentás ahí y me decís todo esto en vez de darme papelitos?
Y bueno, así empezó Ciudadanas, que fue, creo que el primer programa feminista que hubo. En ese momento, francamente, era un momento muy especial de nuestro país. Convengamos que había vuelto la democracia. En diciembre del año anterior, del 83, se había convocado a gente que de alguna manera no solamente estaba y había sufrido tanto con el gobierno militar, que llegar a ese famoso 10 de diciembre del 83 fue muy costoso y, bueno, muchas vidas en el medio, y que el doctor Alfonsín le haya dado a un tipo como Daniel Divinsky, editor de Alma, el editor de La Flor, o sea, amigo de muchos años, que me llamó en enero y me dijo, ¿querés hacer radio? Y yo, que soy muy cara dura, dije, sí, por supuesto. Y me dijo, ¿qué querés hacer? Y le digo, yo quiero hacer un programa feminista. ¿No hay? Yo viví varios años en Europa, muchos, vi cómo son los movimientos feministas allá, vi cómo las mujeres se están moviendo, me metí en algunas marchas, en algunas charlas. Eso vos le decías a Daniel. Yo le decía a Daniel, y entonces quiero hacer un programa feminista. Y él me miró y me dijo, bueno, ¿cómo se llamaría? Y yo le dije, Ciudadanas. Y él me dijo, es el mejor título que le podrías poner. Ok, adelante. El 1 de marzo debutás. Así de simple, digo, uno siempre escucha que las tramitaciones para conseguir algún contrato son largas y tú representas. Bueno, no hubo todo eso. Hubo una charla muy de amigos, muy sincera, y el 1 de marzo empecé. Él me la recomendó a Marta, yo no la conocía. Yo conocía mucho a Carlos, pero no a Marta. Cuando a María Muchnik, que es a quien están escuchando, dice Marta, hablamos de Marta Merkin, y Carlos es Carlos Ulanowski, que en ese momento era su esposo. Era su esposo, llegaban hacía muy poquito de México, del exilio mexicano. O sea que él me dijo, yo dije, sí, por supuesto, que venga, que charle conmigo. Fue muy divertido porque un día tuvimos una larga charla en ese enero, después que yo hablé con Daniel Divinsky, tuvimos una larga charla y yo la miré y le dije, estás contratada. Yo no podía contratar a nadie, pero de alguna manera le dije, Daniel, todo bien con Marta, va a ser mi productora, y ahí empezamos a trabajar. Enero y febrero empezamos a ver un poco de qué manera las mujeres, y esto fue un poco el slogan de entrada, podían realmente ayudar a construir esta democracia que necesitábamos tanto. Nos acercamos mucho a los movimientos de derechos humanos, estuvimos muy cerca de la PDH, estuvimos muy cerca de toda aquella gente que había luchado tanto y había pasado tan mal todos esos 2 años, incluso de gente que había estado en el exilio y estaba volviendo. Y fuimos construyendo democracia día a día a través de la radio. Recordemos que fue una mañana muy fuerte, muy poderosa la de Belgrano en esos años, una la extraña, porque de alguna manera había muchas voces, los programas iban sucediéndose y eran varios periodistas que daban su opinión, que se jugaban, que eran sinceros, que de alguna manera no estaban comprometidos más que con la democracia. Eso era muy bueno. Y bueno, fue generando todos movimientos de gente, de mujeres sobre todo, que pasaba cualquier cosa y decían, llamen a Ciudadanas. Y ahí estábamos nosotras en las marchas, en las conferencias, en todo lo que tenía que ver con esto que ha ido creciendo, que es el mundo de las mujeres trabajando, construyendo y peleándola. Pero antes de eso hubo todo un capítulo de tu vida, un capítulo fundamental de tu vida, porque vos casi que naciste en un medio de comunicación, porque tu familia, toda tu familia, yo siempre pensé que era solo tu papá, pero después investigando, digo, tus papás, tus tíos, todos conformaban un grupo, primos, editores de medios. Hijos, sí. Claro, ahora vamos a llegar a eso. Pero bueno, el imperio, vamos a llamarlo, el imperio Muchnik, que terminó con
esa marca tan extraordinaria de Mucho Gusto, o Buenas Tardes, Mucho Gusto, como se llamó el programa de televisión, que cambió, que fue un mojón ineludible en la historia de la televisión argentina, que por supuesto era el programa dedicado a las mujeres de ese tiempo, de comienzos de los 60. Cuando el programa empezó en el 60, 3 de octubre del 60. Exactamente, un poquito, ni bien abrió Canal 13. Exacto, sus 2 días transmisiones. después. Exactamente. Digo, un modelo para una visión de las mujeres de ese momento, de cómo se veían las mujeres en ese momento, y de alguna manera como eran muchas mujeres en ese momento. Después, esto, porque los medios también fueron formando a las mujeres. Vos estuviste ahí, arrancaste a los 18 años en Mucho Gusto. Sí, en realidad no, mi comienzo televisivo fue a los 17 años en un programa de niños, exactamente. Hice un programa de chicos durante un año, o sea, mi debut televisivo, hay gente que cree que porque mi papá me puso ahí, no, mi papá no me puso en ningún lado. ¿Empezaste en Canal 7? No, en el 13. Fue en el 13, Juan Pallí, que era el segundo de Mestre, me vio un día y me preguntó, porque me vio, era la noche tarde, yo era muy jovencita, y me dice, ¿se puede saber dónde estabas a esta hora? Y le dije, no, estudio teatro, entonces vuelvo del Instituto de Teatro de la universidad donde yo trabajaba. Y me dice, ¿estudias teatro? Estoy seguro que te pongo frente a una cámara y te morís de miedo. Y yo, que a los 17 años uno se anima a todo, dije, sí, probame. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, estaba debutando en Canal 13 con Juguemos en el 13. Lo hice todo un año, y al año siguiente, la que era la conductora, que era Mari Carmen, se casó con un señor que vivía en San Sebastián, o sea, un vasco, y se fue. Y a mí me volvieron a llamar y me dijeron, ¿te animás a conducir Mucho Gusto? Y en ese momento ya Mucho Gusto había crecido mucho, ya habían pasado 2 años y medio, casi 3, y yo dije, por supuesto, sí, ¿cómo no me voy a animar? Y bueno, empecé a hacerlo y la verdad que me fue muy bien. Claro, muy bien. Bueno, de hecho, tu nombre es sinónimo de Buenas Tardes, Mucho Gusto. Sí. Más allá de Mari Carmen, más allá de Canela, ¿no? Sí. Una histórica también, que fue conductora. Sí. Cuando vos dejaste. Es difícil a veces para nosotros encarar una entrevista o una charla con gente que uno admira, que uno conoce, que tuvo la suerte de tratar. Y me encontré con alguien, con un texto de alguien que le debe haber resultado mucho más difícil entrevistarte. Entonces lo voy a leer textualmente en algunos fragmentos. A ver. Ana María, y abre paréntesis, Muchnik, aunque en ese momento no usaba el apellido porque en tanto excepción en la pantalla no se necesitaba, era esa presencia empática y familiar en los hogares todavía silenciados a la intimidad política. La dictadura, el exilio, las separaciones, los lazos feministas fueron revoluciones personales y colectivas que transformaron casas y cocinas. Si Buenas Tardes, Mucho Gusto fue su modo de entrar en los medios y de que los medios dialoguen con las mujeres, también convirtió a la histórica conductora en una comunicadora que nunca perdió de vista la perspectiva de género y que recalculó su carrera cuando conoció las luchas que la cambiaron para siempre. Un perfil no muy objetivo de una trabajadora de los medios que gusta de mirar la tele y de compartir la militancia con su hija, quien escribe estas notas. Y esto lo firma Flor Monfort, ¿no? Florencia Monfort, una destacadísima periodista. La mamá de este niño. La mamá de mi nieto que me acompaña. Y que gracias a él, y te vamos a agradecer, Jan, que gracias a vos, hoy Ana María... Por supuesto. Porque si Jan decía que no, no veníamos. Y otra cosa, una frase que en esa misma nota, publicada en página 12 de Florencia, dice, no debe ser fácil tener una hija que se autoenuncia más feminista que su madre y lo cuestione todo con la irreverencia de la potencia colectiva que la acompaña. Y esto nos lleva un poco a lo que vos decías al comienzo, que vos, cuando hablábamos de Ciudadanas, también de Buenas Tardes, Mucho Gusto, y también nos lleva al el cine y la mujer, al festival de cine, exacto. Que vos dirigís hace 30 y pico, casi 40 años. Yo no lo dirijo hace tanto, pero estoy adentro del festival nació en el 88, o sea que hagan la cuenta, 37 años, muchos. Ok. Sí. Y
Entonces digo, este camino del feminismo que vos recién contabas, de cómo de la lucha de las mujeres, lo que vos habías visto en Europa, vos estabas en Europa cuando ocurrió el Mayo francés. Bueno, y hoy que el feminismo ganó algunas de las tantas batallas que todavía tiene por ganar, pero ganó unas cuantas, sobre todo si miramos unos años atrás, decimos, bueno, en ese campo algunos logros se consiguieron, perdón por la redundancia. ¿Cómo ves ese traspaso? No sé si existe, pero digo, esto esto de el cambio de cómo se milita el feminismo en las otras generaciones y cómo se siente esto que quizás vos decís, bueno, a ver, la generación de tu hija y la de las que son más jóvenes que tu hija todavía, seguramente tienen unas vueltas de revoluciones mucho más que quizás en ese momento no se pensaban. No, eso es efectivamente como vos lo decís. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos Ciudadanas, o en esa época, no decías muy fácilmente feminismo, porque es como que no tenía buena prensa la palabra feminismo. Entonces hablábamos de un programa para la mujer. Ciudadanas, ahí te daba un poco la pauta que era para las mujeres que sentían su posibilidad de salir del ámbito de su hogar y ser ciudadanas, ejercer su derecho de ciudadanas, más allá de lavar los platos, hacer la comida y atender a los niños. Yo lo que creo es que con el tiempo fuimos empezando a animarnos todas a hablar con más facilidad del feminismo, que hoy es moneda corriente y todo el mundo habla. Yo creo que evidentemente hemos recorrido un camino que sabíamos de entrada que iba a ser largo, pero que ha tenido varias piedras en el camino. El festival mismo nuestro, el de la mujer y el cine, que lo hacíamos en Mar del Plata, en un momento tuvimos que dejar de hacerlo y trasladarnos a Buenos Aires, básicamente porque quien dirigía los destinos del cine en ese momento dijo un programa de un festival de cine de mujeres, bueno, yo voy a hacer un festival de cine de hombres. No, señor, los hombres hicieron cine toda la vida, lo nuevo es que las mujeres hagamos cine. Bueno, nada, prefiero ni nombrarlo, pero de alguna manera los escollos fueron muchos y fueron grandes. Yo lo que creo como méritos enormes de las mujeres es su capacidad de avanzar, su capacidad de hablar y no tener miedo. No tener miedo es una constante, o sea que hemos machacado mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando María Luisa Bember inauguró el festival La Mujer y el Cine, sus palabras eran: no solamente queremos difundir y dar a conocer la labor creativa de las mujeres, sino además queremos decirles: atrévanse, ustedes pueden. Y esa palabra siempre a mí fue mi tintín, ¿no? Esa palabra, atrévanse y hagan cosas. Y las mujeres se atreven, en su mayoría. Hay muchas mujeres que han dicho a lo largo de todos estos años, no nos animábamos, nos parecía que no, o teníamos mucho trabajo en casa y era difícil dejar el hogar para hacer, o sea, filmar. Es un trabajo que te lleva mucho tiempo físico. Durante una filmación estás muchas horas fuera de tu casa, o sea que hay que construir algo que sea habitable para cuando vos no estás, cuando vos estás filmando. Pero hemos avanzado mucho en el campo del cine. Lamentablemente no nos acompañan las instituciones que hoy deberían acompañarnos, pero en ese momento, digamos, la única directora, y te estoy hablando del 88, como te decía, que fue el primer año del festival, en ese momento prácticamente la única era María Luisa. Había 2 o 3 directoras que habían animado, algunos, no sé, pequeñas muestras de cine, y María Luisa era la única que tomó un poco la batuta de animarse, una mujer con mucha fuerza, mucha energía y mucho arranque, hacer un festival de cine
Y de ese momento, hoy, aunque el 30% de mujeres son directoras de cine, aún falta camino por recorrer. Pero vos pensás que nosotras, cuando hacemos el festival, hoy, el año pasado, el anterior, cuando convocamos al concurso de cortometrajes, que es lo que nos da más la fuerza de saber que estas chicas hoy hacen un cortometraje, el año que viene o el otro se van a animar a un largo. Llegan alrededor de 180 trabajos. Entonces uno dice, bueno, están filmando. Las escuelas de cine tienen mucho que ver con esto es importante decirlo. Nosotras nos apoderamos de un cachitito de mérito también, y los tiempos, las épocas que vivimos en que las mujeres salen a la calle. A mí hoy ver mujeres peleando, luchando, haciendo, trabajando, conquistando, ponele el nombre que quieras, me emociona mucho. Básicamente porque este fue el comienzo y porque lo viví, porque yo todo este tránsito lo viví y estuve ahí. Yo siempre cuento, y hay una foto en mis redes, mía con mi hija, cuando mi hija tenía un poquito menos de la edad de mi nieto hoy, Florencia, que fuimos, mejor dicho, al primer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la plaza. Era el 8 de marzo del 84. Y entró Alicia Moro de Justo, que como no podía caminar, la traían 4 personas en una silla, levantada y sentadita ahí porque no podía caminar. Yo la llevé a Flor estaba conmigo, y fue así apoteósico, porque Alicia, que había peleado tanto toda su vida por las mujeres y que realmente se merecía ese lugar, pocos años después falleció, entraba a la plaza y era de alguna manera sentir que estábamos viviendo un momento histórico. A partir de ahí, cada vez una está. Por ahí ahora soy más grande y voy menos, pero digamos que hubo muchos años que me tenían ahí en primera fila, y creo que hoy hay muchas mujeres que están en primera fila, que la siguen peleando y que sinceramente hacen lo posible para que otras mujeres crean y para que otras mujeres puedan hacerlo. Esto creo que es una de las cosas así que de alguna manera yo no sé si protejo o si difundo, que es el tema de la solidaridad. Las mujeres tenemos que ser solidarias entre nosotras, tenemos que apoyarnos, tenemos que saber que si hay alguna mujer alrededor nuestro que necesita un empujoncito, dárselo. De hecho, el Festival nuestro de la Mujer y el Cine tiene una sección que se llama Work in Progress, que quiere decir justamente esto, ¿no? Trabajos en progreso. Vos no terminaste tu película, traela, nosotros tenemos un jurado de técnicos que van a ver de qué manera te pueden ayudar para que vos termines y hagas realidad esta película. Y ahí también se presentan muchas películas, y de hecho al año siguiente mostramos esas películas. O sea que de alguna manera, te repito, la palabra solidaridad entre mujeres es un tintineo, es buena, hay que agarrarla, hay que tomarla y hay que hacerla nuestra. El Tenedor de Libros nació como esta idea de juntar gastronomía y literatura, ¿no? Entonces, cuando pensamos en invitarla, dijimos, bueno, Ana María, buenas tardes, mucho gusto. Obviamente no hablamos nada de comida, y está bien, porque finalmente se terminó convirtiendo en hablar de todas estas cosas que también, que son las que forman parte siempre de nuestro discurso, el discurso de nuestros invitados y de los temas que a nosotros nos hacen reflexionar. Y básicamente es un gracias esta invitación. Claramente el que vio a esa piba de 18 años diciéndole dan el programa porque el papá, bueno, tenía que haber podido viajar al futuro, escucharte hablar durante estos media hora. Y se hubiera dado cuenta de que estaba pifiando. Aquí estamos. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias. Gracias. Un honor para nosotros estar. Y te volvemos a decir gracias por hace 35 años haber compartido un ratito de ese inolvidable Ciudadanas. Y gracias por Buenas tardes, mucho gusto, que creó tantos momentos de reflexión. Gracias por la revista
padres también, Sí. Por aquel programa de Padres e Hijos que conducías con Mario Mactas, en fin, Y para los años que estuve trabajando en Random House, que en ese Random momento House, era como- sudamericana, claro. tan cerca de los libros y Exactamente. tan feria del libro todos los años. Bueno, ahora podés venir e irte y no como cuando eras la jefa de prensa de Exactamente, Ciudad. exactamente. Ahora miro y saludo. Exactamente, y disfrutás. Ana María, muchísimas gracias. No, gracias a vos de verdad. Pasó Ana María Muchnik por el tenedor de libros. El tenedor de libros, desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Feria del Libro 2025. Y aquí seguimos en el tenedor de libros, el programa que mezcla casi como en un guiso, en una sopa, en una ensalada, lo mejor de la literatura, lo que nosotros consideramos buenos ingredientes vinculados a los libros, a las historias, con la gastronomía, con los sabores. Y es aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Rural, en el stand 602 del Pabellón Azul, en el estudio precioso que montó AM 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos como de fiesta, tenemos todo esto aquí al alcance de la mano. Ya pasamos una primera hora con invitados. Hoy que nos- estamos a puro que invitado, nos pura dejaron- entrevista. que nos dejaron pensando y nos hicieron reflexionar mucho. Y también teníamos mucha expectativa por la venida de nuestra próxima invitada, que está sentada aquí en esta mesa del tenedor de libros, que viene de más lejos, que si bien nació allende los Andes, tuvo que cruzar un océano para venir, porque es una autora chilena, joven. No sé si sos pareces más joven de lo que sos, ahora vas a develar ese misterio, pero parece muy joven, parece un adolescente. Ya en la etapa en el libro, en la foto del libro o en su presencia en redes parece muy niña, pero no escribe como una niña, escribe como una adulta y vive en Barcelona. Su estilo juvenil, sin embargo, a mí me parece. Pero, Tiene ok. algo, vos lees la prosa de ella y es evidente que no es la prosa de una persona de 60 años, 50 años. Bien, bueno, menos mal porque no lo tiene y es Paulina Flores, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por esta presentación tan juvenil. Me encanta ser joven. Sí, claro, ¿qué edad tenés? 36, no soy tan joven. Sí, como 36, pero parece 10 menos, por lo menos. Totalmente. Bueno, bienvenida, Muchas bienvenida. gracias. Acércate bien al Sí, micrófono, sí, sí, dale. Paulina es autora de La próxima vez que te vea te mato, recién editada por Anagrama. Ella también escribió Qué vergüenza, es un libro de 9 relatos, y La decepción, fue su primera novela. Y bueno, en esta novela, La próxima vez que te vea te mato, hay justamente una protagonista que es chilena y que se radica en Barcelona. Y bueno, te queríamos preguntar cómo nació el impulso de escribir esta novela, que no sé si la escribiste en pandemia. No, fue post-pandémico. Claro, la novela bebe mucho como de ese momento en que yo llego a la ciudad como efervescente, post-pandémico, medio post-apocalíptico, ¿no? Yo generalmente cuando se me ocurren ideas, se me ocurren en momentos como de crisis, como que lo estoy pasando muy mal y de repente como que en mi cabeza se abre una ventanita y llega una idea. Y claro, quería hablar de amor, quería hablar de muerte. Luego me acuerdo que estuve en una residencia y leí de Patricia Highsmith Cómo escribir una novela de suspenso, que es un libro que me gustó mucho, me maravilló, que hace mucha compañía y que recomiendo mucho a quienes quieran escribir porque tiene muchos tips. Y ahí ella hablaba como del móvil amoroso, de los celos, como el móvil fundamental para toda novela en donde está metida la muerte, los crímenes, el asesinato. Y yo un poco con humor pensé, claro, ¿cómo será la novela de suspenso, la novela negra en una relación abierta, ¿no? Donde se supone que los celos es algo que hay que trabajar, superar, racionalizar, no tiene que ser expresado. Entonces, ¿cómo será el asesinato consentido? De manera como graciosa, lúdica, pero en el fondo quería ponerle este elemento de la muerte a estas otras relaciones. Y ahí pasa que uno se va como desafiando, se va poniendo como obstáculos. Entonces, en realidad, yo quería que ella quisiera ser una asesina, pero no sabía cómo iba a llegar a ese punto. O sea, que yo quería que Javiera, ante la muerte de una de las parejas de su pareja, se volviera loca y dijera, ya, la voy a matar a todas las que quedan y me voy a quedar con mi hombre. No quería ese gesto melodramático.
no sabía cómo iba a llegar ahí y tampoco sabía cómo iba a ser su recorrido en este sueño de la maldad, ¿no? Porque Javiera es una voz muy mental también, entonces ella se toma todo muy en serio, pero también se equivoca mucho haciéndolo, ¿no? Entonces como que no sabía cómo lo iba a hacer. Hay que decirles a los que no leyeron la novela, no conozcan la historia, que Javiera mantiene en Barcelona una relación con Manuel, que es inmigrante también, es peruano, que al mismo tiempo está con otras 2 chicas. Así que bueno, Armonía y Laura. Laura, sí. A partir, digamos, el poliamor, que no está mencionado en el libro No. como palabra, sino como concepto tal vez, ocurre algo que tiene que ver con lo policial o con el thriller, no vamos a estar spoileando. Igual Pero, sí, Paulina dijo, ya las quiere matar a todos. Sí, ya habló de una muerte, además, pero Javiera quiere matar a todo el mundo. digo, en principio hay que decir que la perspectiva de la protagonista tiene algo del lado B del sueño europeo sudamericano, digamos, Sí, desde sí, Sudamérica. totalmente, sí. Contá un poquito eso, esa idea de que superás el tercermundismo meramente Claro, por estar en claro. Europa y no es tan así, ¿no? Claro, tiene algo como de ensoñación, de encandilamiento, ¿no? Ella disfruta mucho esta ciudad tan bella, estas bibliotecas que te prestan 30 libros por mes, este sistema de reciclaje de los mejores del mundo, ¿no? Como que disfruta todo aquello. Se ilusiona Perdón, estás mucho. hablando de Barcelona. De Barcelona, De Barcelona, sí. sí. Se ilusiona mucho con la idea del estado de bienestar, la socialdemocracia. También con esto, y que ella lo dice, ¿no? Como que ya no hay que demostrarle nada a nadie, que se siente más libre, ¿no? Como que considera que Barcelona y Europa es decadente y que eso es un lujo, ¿no? Porque ya no es necesario ser exitoso, si ya fuimos exitosos hace mucho y puede descansar en eso. Y luego también, por el otro lado, ella viene de una clase muy aspiracional, ¿no? Le gustan las cosas lindas y no se las puede comprar. Tiene una cosa media bovariana ahí. Y luego también está como la vida de ella, que es como una vida traspasada por no encontrar habitación donde vivir, no tener un lugar, digamos, un lugar, una habitación propia, un baño propio, no tener una estabilidad laboral, no tener contrato de trabajo, no tiene, luego se queda sin papeles. Entonces como que también está el otro lado B de la migración, que ella en unas formas muy quijotescas se la salta para entrar en esta aventura romántica criminal, ¿no? Como que siento que ella como que dice, bueno, estamos con esta vida precaria, pero no seamos precarizada, pero no seamos pobres en sentimientos, ¿no? Que en los sentimientos no haya pobreza, que sea todo intenso y vive la vida así. Hay cierto complejo también de ella, tal vez por ser inmigrante, todo el tiempo va mencionando que se siente más bajita que el resto de los mortales. No, muy acomplejada, mucho también síndrome de inferioridad, ¿no? Yo creo que Javiera además es muy autoflagelante con ella misma, como que se odia un poquito. Está todo el rato como diciéndose lo mal que hace las cosas, un poco de auto boicot, que yo creo que también es muy chileno, como que es un buen ejemplar chileno, ¿no? Como poco es como una serpiente que se va comiendo la cola, y también está presente aquello, yo creo, sí. ¿Sí? ¿Es una característica del chileno? Yo diría que sí, que nos gusta no querernos, como que somos bien críticos. No sé, pues por ejemplo, pienso, no sé, Jorge González, ¿no? Que era tan crítico con Chile y a él no lo querían mucho. Y como en Argentina no, pues ustedes como que se quieren mucho y se tratan bien. Demasiado. Sí, demasiado. Y nosotros somos todo lo contrario. También lo pienso sobre todo en él, que yo creo que también es como una cosa que cuando fue el proceso de escribir la nueva Constitución en Chile, como que fue un desastre porque hubo una revuelta social, luego se quiso cambiar la Constitución, hubieron 2 plebiscitos, todos rechazados y volvimos a la misma Constitución original. Entonces hicimos todo para no cambiar nada. Y esa situación, bueno, a mí me desoló sentimental y políticamente. Yo dije, bueno, voy a escribir una novela de amor, y resultó igual de difícil también. O sea, Pero decidiste matar a todos. Sí. Yo cuando decía al comienzo esto de que se nota que es un libro de una persona joven,
quería expresar que es un libro carente de solemnidad, con mucho humor, con mucha mordacidad, con momentos negros también. Obviamente que no necesariamente eso lo tiene un joven, estoy pensando en un Fowell, un escritor argentino, y lo tenía, pero digo, ¿es tu estilo de trabajar, es tu estilo de percibir la literatura? Yo creo que con este libro fue algo que descubrí y que recordé, como la capacidad lúdica del lenguaje, como el juego. Yo creo que sí era necesario para mí, como escritora, en esta etapa, recordarme que escribir literatura, que seguir escribiendo libros, tenía que estar traspasado por esa capacidad de jugar con las palabras, con su flexibilidad. Porque escribir puede ser un proceso muy... Bueno, uno se enfrenta mucho a la frustración constantemente, puede ser muy displacentero. Entonces, recordarme que era un juego, que era lúdico, jugar con Javiera, con la oralidad de su mente, fue importante para mí, como, no sé si es definitorio de mi estilo, pero sí algo que recordé y que saqué limpio al terminar la novela. Quería hablar algo que excede la literatura, pero como Miguel te preguntaba sobre este estilo jovial, este estilo juvenil, ¿qué es tu perfil público, tu perfil en las redes sociales? Antes recomendabas un libro de Patricia Highsmith, y en tus redes, básicamente en Instagram, vos apareces todo el tiempo recomendando libros. No llevo un porcentaje, pero veo, haciendo un repaso, hay como un 90% de libros escritos por mujeres, o muchísimos escritos por mujeres. Pero además me llama la atención tu perfil, tu nombre. Vos te llamás Bucólica, con 7 Jotas al final. Sí. Entonces tenía varias preguntas. Primero, bucólico es alguien que anhela la vida en el campo. Sí. Pastoril. Pastoril, ¿no? ¿Esto es así en tu caso? ¿Y por qué tantas Jotas? Si contaste las 7 Jotas o metiste al teclado y te salió, o si es solamente una noche... Estoy medio obsesionada con el 7. Así como que pongo el despertador en la mañana a las 7:07, después a las 07:14, no sé. Estoy empezando... Si voy a trotar, corro 42 minutos porque es múltiplo de 7. O sea que estuve bien en contar cuántas Jotas había. Mira vos. Okay. Y bucólica es porque sí, me gusta mucho la vida pastoril, la tengo ahí como un imaginario de una Paulina que no fue, pero que podría ser en algún momento, retirarse al campo y todo aquello, pero también porque una vez le pregunté a mi mejor amigo también en un ataque de inseguridad, si hablaba como flaite, como pobre, como si en mi tono se podía. Le dije, ¿hablo como flaite? Me dijo, no, pero pastoril, como bucólica, como que tenía una cosa media campesina. Yo dije, ya me gusta, y luego me puse a robar bucólica, JJJ. Estamos hablando con Paulina Flores, en este momento, de La próxima vez que te vea te mato, su última novela, editada recientemente por Anagrama. La otra pregunta que te quería hacer, en el tema de una relación entre 4 personas, sería acá, estaba pensando en una entrevista que le hice a Gabriela Wiener una vez, y ella me hablaba, ella practica el poliamor, y ella, sobre todo en algunos libros como Huaco Retrato, también lo dejó claro, que no es que el poliamor hace que no existan los celos o no existan muchos de los conflictos que hay en la monogamia. El personaje de tu libro en algún momento dice que el poliamor les permite no caer en la cronología típica de cualquier pareja que termina en adulterio, bueno, sí, en tedio o tedios. Exactamente. Bueno, nada, te quería preguntar sobre ese tema. Claro. Si también es tu forma de pensar o simplemente es el de tu personaje. Sí, también a mí como que no pretendo que este libro de ficción sea en ningún caso como sociología o temas permeados de la teoría o del ensayo. Es ficción, es una Javiera, una protagonista que por supuesto quiere utilizar estas formas políticas, discursivas del amor para, en el fondo, que lo personal también sea político, que ese fue uno de los grandes triunfos del feminismo, ¿no? Que es muy relevante. Pero yo creo que sí hay algo en mí que tiene que ver con, no sé, con mis lecturas de Sófocles como fundamentales, o pienso, no sé, en Goya, como el sueño de la razón crea monstruo, ¿no? Como que también me interesaba mostrar esa parte como de que no, más allá de los celos,
como el amor en sí mismo, hay algo ahí que parece que no se puede racionalizar del todo, ¿no? Que no se puede como explicar, definir, que no se puede controlar. Si bien es importante, como dije, todo lo anterior, también hay algo de misterio, de... no sé si de peligrosidad, pero sí de algo desconocido, que es importante que se mantenga desconocido, justamente porque ahí reside como el valor de aquello, ¿no? Como el futuro es peligroso, pero si no, no sería futuro, ¿no? Como que también el amor un poco linda con eso, el erotismo, que la novela es muy erótica también, ¿no? Entonces como que hay una reflexión sobre eso. Pero claro, también Javiera es una persona que se reprime mucho porque ella nunca quiere ser perdedora, ¿no? Como que ella no quiere decir que es celosa, porque reconocer ya los celos es ser una perdedora, entonces no quiere ser una perdedora y luego ya se entrega a ser una perdedora absoluta, ¿no? Como... Otra cosa que te quería preguntar, entre la gente, por lo menos en la contratapa, que elogia mucho tu libro, está Alejandro Zambra, que es un gran escritor chileno y además un gran recomendador de libros. Tiene, por ejemplo, el libro No Leer, donde uno lo ha leído marcando a ver qué es lo que hay que leer justamente. ¿Cómo es tu vínculo con él, con Zambra? Ay, bueno, para mí yo de mucho agradecimiento, o sea, como que Alejandro, yo partí en un taller con él en la Universidad Diego Portales, en un taller gratuito que fue fundamental para mí. Después de eso, un par de años después, conocí al editor de West, que es una editorial independiente, y nada, él leyó esta novela, me ayudó con comentarios, como que es una persona, como digo en los agradecimientos, que ama la literatura y se le nota como que desborda como amor por la literatura y por la teoría literaria, ¿no? Como por la literatura que habla de literatura. Y también es súper generoso y mi relación es como de amistad. Yo siempre con mucha admiración, pero yo diría que de amistad y... Sí. ¿Es cierto que por el título del libro tuviste problemas en Instagram? Sí, me lo bajan. O sea, como que si subo el temato sin algún tipo de censura, me bajan la foto. Como si fuera una apelación a la violencia. Claro, ¿no? Porque el Instagram solo lee y no hace distinción. Esto es un libro, esto es una película, esto... Entonces le parece violento. Y esto pasa, toda la gente ahora se autocensura en Instagram. No puede decir la palabra suicidio, no puede decir la palabra no sé qué. Es como ahora la televisión como de los 80 Instagram, una cosa así, ¿no? De hecho, eso que fomentó creatividad entre algunos que ponían la tapa de tu libro y en lugar de... y tachaban la palabra mato y cambiaban la frase. Yo me sentía muy orgullosa de eso porque yo pensé, al principio me sentí mal y dije, ay, qué tonta, creé el libro antipublicidad, ¿no? Como que no voy a poder promocionarlo. Luego fue, no, mira, ahora la gente tiene que hacer algo y participar del libro. Y ahora digo, Instagram, a lo mejor nos está haciendo esto de la censura para tenernos más tiempo ahí, ¿no? Porque uno tiene que poner, imaginar, pensar algo, crear contenido, ¿no? Bueno, pero si fuera a crear contenido, por lo menos es un efecto no deseado, pero bueno. Sí. Miguel te preguntaba por Zambra, que como decías, bueno, es un autor que a los que no lo leyeron se los recomendamos. Poeta chileno. Un poeta chileno es una joya. Y al mismo tiempo pensaba también en tu labor de recomendar textos ajenos, y así como Zambra te recomienda a vos, ¿qué autores, autoras, chilenos o latinoamericanos, vos los tenés en el radar y todavía nosotros no, que decís, che, préstenle atención a esto? Ay, ahí no soy, quizá ustedes ya los tienen en el radar, que no soy tan así a la vanguard, pero en realidad que yo soy muy básica, yo creo que ya, pero a mí me gusta mucho, acabo de terminar de leer de Michelle Nieva, La ciencia ficción capitalista, un ensayito que sacó, buenísimo, que habla justamente sobre Elon Musk, Jeff Bezos, la búsqueda de esta mezcla de literatura y empresarios con el sueño de ir a Marte. No, increíble libro, él está muy, o sea, yo lo recomiendo. Bueno, Camila Fabri, que me presentó ayer, que yo la admiro un montón, su pluma me parece
Bueno, en España siento que hay mucha voz femenina, buena, como Sara Mesa, publicó hace poco La seducción y Lo que hay, ella es poeta. Muchas como poetas que están pasando a la narrativa y se nota que hay ahí como un manejo de la palabra más preciso. Sí. Ahora que estamos hablando de esto, un caso extraño fue con Roberto Bolaño, que en un momento yo tengo muchos amigos chilenos y los conocí antes yo acá leyéndolo en Buenos Aires, que en Chile, está bien que vivió en México, vivió en España, ¿no? Pero tremendo autor. Ya te digo, tenía amigos chilenos que no lo conocían. No lo que decía antes, lo que decía antes de comerse años, la cola, ¿viste? Claro, totalmente, tiene que ver con lo que decías vos. Leí una declaración tuya que me encantó, que es que en algún momento se te ocurrió internarte en un neuropsiquiátrico para tener todo el tiempo del mundo para escribir. Me pareció una idea extraordinaria, pero en realidad la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo tu vínculo con la literatura es full time? ¿Tenés que vivir de otra cosa? ¿Cómo es tu...? Sí. Perdón, y le agregamos para rematar si ya pudiste alquilar un lugar en Barcelona. Uy, todavía no como Javiera. Está complicado en Barcelona. Sí, es full time, o sea, hasta el momento siempre es como un desafío. Esto para mí de ser escritora es como mantenerse siendo escritora, pero una vida muy modesta, o sea, como que también yo pienso que a veces a mí me preguntan, ¿pero tú vives de lo que haces? Yo digo, sí, pero mucha gente vive de lo que hace, ¿no? Como que hay gente que trabaja en el supermercado y vive de lo que hace, ¿no? Como en ese sentido me lo tomo de esa forma. Hago talleres, me gusta mucho hacer clases, hago clases en la Universidad de Barcelona, en la Pompeu Fabra, en el máster de escritura creativa, un pequeño taller, y hago clases de escritura creativa permanentemente, escribo como a pedido textitos por aquí, por allá, pero me gusta, sí, es que yo necesito escribir mucho tiempo como para adentrarme en la historia y también para esta parte terrible de escoger la palabra perfecta y que a veces uno está 2 días y no la encuentra y uno se frustra y llora, o yo al menos lloro. Y también para la parte más lúdica, que es como estar jugando con las palabras. Ahí está mi computador, está el diccionario de etimología, el de símbolos, el de mitología griega, y voy como buscando cada cosa, no sé, cisne, símbolo del cisne, y voy como buscando... verdad, el cisne canta más fuerte antes de morir, ¿no? Y como que uno puede ir profundizando en el sentido y haciendo conexiones interesantes. Hiciste un gesto recién con las manos cuando decías, está la computadora y están como mostrando hacia los lados la computadora, pero los diccionarios son físicos. Sí, son físicos, sí, me encanta, sí. Es que de consulta, no sé, como que le da otra... Igual hay cosas que consulto también en diccionarios de conceptos, en internet, pero me gusta el físico. Paulina Flores, muchísimas gracias por cerrar esta gira de Porteña, casi aquí en el Tenedor de Libros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos a Sebastián también, Lili Hover, que nos acercó el libro y nos acercó a Paulina, así que muchísimas gracias. Te recomendamos acá en la Feria del Libro, la próxima vez que te vea te mato, de Paulina Flores. No sé si tus anteriores libros están acá en la feria o los viste. Sí, también están. Está Qué vergüenza. ¿En Anagrama también? No, en Planeta, en Sage, la radio. Sage Barral, ¿no? Sí. Bueno. Pero vayan por este. Vamos, vayan por Anagrama. Está más barato además. ¿Aquí? ¿Que dónde? Que aquí, o sea, está más barato que Qué vergüenza. Bueno, muy perfecto. Entonces, como dice Paulina, vayan por este. Muchísimas gracias por Muchas gracias. El Tenedor de Libros, desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Feria del Libro 2025. Aquí estamos en el Tenedor de Libros, desde la Feria del Libro, desde el stand de Radio Provincia, en el Pabellón Azul, en el stand 602 que tiene la provincia de Buenos Aires. Hermosísimo, que en este momento en su mega pantalla tiene un montón de tapas de libros de
de tapas de libros ahí que en la pantalla, y si yo no mal una parte que no la veo es, bueno, están por presentar algunos libros de autores de la provincia de Buenos Aires o de editores, porque en este stand se presentan muchas de las pequeñas editoriales bonaerenses, claro, que son muchas, como nosotros vamos viendo y retratando en el tenedor de libros a lo largo de cada programa, y que, bueno, aquí tienen la posibilidad de un gran stand que los cobija y que les da la posibilidad de presentar sus títulos a sus autores y de que se acerquen justamente sus lectores. Hablando de eso, qué buena es la editorial Mil Botellas, de Ramón J. Tarruela, que lo hemos tenido acá. Cada vez me doy cuenta que su catálogo es más valioso, es impresionante. Bien, bueno, estábamos... pasaron un montón de invitados y ahora estamos nosotros solos. Vendaval, quedamos a solos. Pero Martín, acompañados por voces que siempre nos gusta traer, nos gusta recordar, voces de autores del mundo de la literatura, voces del mundo de la gastronomía. Así que vos, Miguel, traías hoy a alguien que siempre es bueno recordar. Mira, hoy, exactamente hoy, estaría cumpliendo 95 años Juan Gelman. Así que vamos a escucharlo a él leyendo uno de sus grandes poemas. Confianzas. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Qué lindo que es escuchar la voz de nuestros autores, de nuestros poetas, en este caso Juan Gelman, ¿no? Juan Gelman, exactamente. Desconfianzas. Muy bien, leyendo su propio poema. También con la excusa de que estamos en mayo, cursando el mes de mayo, en esta semana cumple años un personaje de la gastronomía que fue elegido una de las personalidades más innovadoras en todas las áreas del siglo. Se llama Ferran Adrià, es un cocinero que varias veces hemos mencionado, lo han mencionado muchísimas veces los cocineros invitados al tenedor de libros. ¿Por qué? Porque es un tipo que en un momento cambió la gastronomía mundial. Lo cual puede parecer algo medio superfluo, algo superficial. El tipo se metió desde la química metió mano en los alimentos y lo hizo de tal manera que el restaurante que creó, que era en realidad llamado un restaurante laboratorio, el Bulli, que ya no existe más, él decidió cerrarlo en algún momento, funcionaba solo 6 meses al año, 6 meses abierto al público. Los otros 6 meses, todo el personal trabajaba como si fueran bioquímicos, investigadores, probaban, tiraban y tachaban y volvían a probar lo que iban a servir. En los otros 6 meses que estaba abierto al público, conseguir una mesa quizás uno lo tenía que hacer 3 años antes. Qué loco todo lo que estás contando, ¿no? Es muy loco. Pero lo más loco es escucharlo a Ferran Adrià contando su vida, cómo empezó en la cocina, porque si uno imagina este caso que yo te estoy contando, Miguel. Sí. ¿Vos cómo te lo imaginás de niño? ¿Cómo te lo imaginás de joven? Quizás como un científico, un tipo enfermo. Eso te iba a decir, como una especie de nerd de las ciencias. Y un tipo y que quizás tenía hacia los sabores, hacia la cocina, en su casa,
una preparación especial, había una gran, un gran amor o una gran importancia que se le daba a la cocina. Escuchen a Ferran Adrià cómo hablaba de sus comienzos. En un momento nada más, él menciona a Albert, que es su hermano, que también es uno de los enormes cocineros mundiales. Esto decía Ferran Adrià. Yo no me enamoró. Mi trayectoria es muy especial porque yo soy de Santrovaldia, de un barrio de Hospitalet, de familia trabajadora, gente maravillosa, pero familia trabajadora, estudiante normalito, nada de actitud ni espíritu creativo, que me gustaba el fútbol y que pensaba que iba a ser Johan Cruyff. Entré a hacer administración porque iba a hacer empresarial, no sé por qué, y yo tenía siempre el sueño de ir a Ibiza de vacaciones. Claro. No, lo de Ibiza de ahora es un juego de niños con lo que eran los años 80. Y entonces yo quería ir y mis padres podían ser conservadores, pero a la vez nos dieron mucha libertad. Yo a los 17 años me fui de casa y aunque tenía habitación en casa hasta que me casé, me dijeron, muy bien, pero te pagas tú las vacaciones. Y digo, hostia, vale, ¿y cómo se hace eso? ¿Sabes? No, por hay que trabajar, ¿sabes? ¿Cómo se gana dinero? No, claro, y hay que trabajar. Entonces, un amigo de mi padre era un cocinero de la vieja usanza, que era chef del Hotel Paleafels en Castelldefels, que aún existe. Y yo dije, pues para allí voy. Yo no había entrado nunca en la cocina y comer como cualquier persona que me pueda estar oyendo, viste, con patatas, macarrones, normalitos. Lo básico de esa época. Y esto es una característica bastante diferencial en mi caso. Y lo más fuerte de todo, que mi hermano Albert, que hoy en día es de los cocineros más importantes del mundo, tampoco. O sea, bueno. Tiró por tierra todo lo que uno imaginaba. Absolutamente. Él quería jugar al fútbol, quería ser Cruyff Cruyff, como lo conocíamos nosotros. Quería ir a Ibiza en la adolescencia y dijo, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, tenés que laburar para juntar plata. Y lo hizo solo y consiguió un empleo para poder ir a Ibiza y cumplir su sueño casi de adolescente. Y esto devino en que él y su hermano, que tampoco tenía ninguna aptitud previa, fueron considerados algunos de los, no solo cocineros más grandes del mundo, sino, como decía antes, una de las personas más innovadoras en cualquier área del universo. Impresionante. Muy buena la historia. Además me encanta siempre el acento español, escucharlo. Hermosísimo. Bueno, ayer se cumplieron 8 años de la muerte de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, uno de los grandes escritores argentinos. Más allá de ser escritor y dramaturgo, haber sido, sus talleres eran míticos. Acá Martín, ¿te acordás que tuvimos Silvia Parraguirre, su compañera de toda la vida, también gran escritora? Y en el audio que vamos a escuchar ahora, él se refiere a cómo se adquiere el hábito de la lectura, si es importante adquirirlo de chico, y termina dando un consejo para que los chicos lean que yo te diría que es desopilante. Es muy difícil alentar la lectura en alguien que no ha leído o que no tiene la lectura por hábito, porque el hábito de la lectura se adquiere cuando uno es muy chico. Entonces es muy difícil inducir a alguien a que lea si no ha leído o si tiene la lectura incluso como algo aburrido o como algo obligatorio. Es una broma de todas maneras, pero que te aseguro que daría muy buen resultado. Es que si uno es padre de un chico, debería prohibirle al chico que lea determinados libros. Decirle, bueno, de acá para acá podés leer, pero de acá para acá no tocas un solo libro porque no son para vos. Y en la prohibición, ahí le pones aquellos libros que querés que lea. Y yo me juego la cabeza que se van a trepar a sillas, van a hacer lo imposible por no cumplir la orden. Totalmente, bueno, gran consejo. Gran consejo, bueno. Un poco el consejo que daba Guillermo Piro también acá en este programa, hace pocos sábados, que decía, si un libro lo quieren promocionar, lo mejor es prohibirlo, ¿no? Exactamente. Un poquito lo que hablaba Paulina recién. Exactamente, cuando contaba que a mí me llamó la atención, estuvo bueno eso que vos le preguntaste, porque también lo vi en las redes sociales, con esto del libro de Paulina Flores, La próxima vez que te vea te mato, que Instagram se lo bajaba, porque la frase te mato podía ser tomado como una incitación a la violencia. Bueno, en este mundo que se muere de corrección política. Claro, bueno, ella dijo en alguna entrevista que mientras Instagram te está bloqueando un título de un libro,
te pasan a Elon Musk haciendo el saludo nazi sin ningún tipo de problema Sí, claro. ético ni moral. Así que, bueno, la locura de las redes. Seguimos en el tenedor de libros, nos quedan escuchar voces, nos queda jugar al Tutti Frutti. Vamos, eso, Venimos fuerte, muy preparados. Muy. Ya imaginamos a nuestros vecinos de este laboratorio de ideas preparándose. En fin, y mientras tanto aquí en el stand que tiene en la Feria del Libro la provincia de Buenos Aires, donde está montado el estudio de AM 1270, Radio Provincia, se van sucediendo eventos culturales. En este momento hay 2 autores hablando, mucho público, fotógrafos, y mientras tanto por aquí, por el stand van pasando, y a nosotros nos encanta esta manera distinta de hacer nuestro programa. Es un stand muy convocante. Yo por cuestiones de trabajo tuve que venir todos los días, menos los domingos, a la Feria del Libro, y siempre entro, miro este stand y siempre está repleto de gente, cuando hay actividades, obvio. Obviamente. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, así que nos vamos a un breve corte y ya volvemos con el tenedor de libros. El tenedor de libros, desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Feria del Libro 2025. Sí, decimos, vamos, claro, porque estamos en el tenedor de libros, estamos muy contentos, estamos con Claudio Delías en los controles, con Natalia Marino en la coordinación y caminata, porque ir a buscar los invitados, hay que Cobre, hacer ¿no? muchos En la feria hay que tener estado físico. Muchos metros, producir. sí, totalmente. Está Joaquín Pereira por parte del equipo de redes sociales de la radio, por supuesto que también está Marcia Moroni con nuestras redes sociales, y le mandamos un saludo a Perla Damuri, a quien escuchamos antes y saludamos a distancia. Vos sabés que yo la extraño a Perla, ¿eh? Es una ausencia que se siente. Exactamente. Igual los ausentes somos nosotros, porque ella está en el mismo lugar. En realidad somos nosotros los ausentes. Esperemos que nos extrañe ella a nosotros también. Y si no, con su sonrisa y su buen tono de siempre, igual nos lo va a decir. Sí. Aunque no lo sienta, seguramente. nos lo va a decir. Estamos muy contentos de estar aquí, como decíamos, en el tenedor de libros, aquí en la Feria del Libro, de los mensajes que ustedes nos mandan en las redes sociales, tanto en Instagram como en X, como en Facebook. Ustedes saben que además los programas después los subimos a plataformas, el programa entero se puede escuchar. Estas son las ventajas que dan esta nueva modalidad de los medios. Tienen la repentización, el vivo de poder escucharnos por Radio Provincia, por AM, también por el sitio web, por la aplicación de Radio Provincia, y también lo subimos después, unos días después, una semana después, lo subimos en Spotify, y es un programa que entendemos que se puede escuchar luego de varias semanas o de varios meses, y así nos lo están haciendo saber ustedes, que evidentemente van y cliquean y todas las semanas hay nuevos oyentes de cada capítulo. Así es. Bueno, y una de las cosas que nosotros hacemos aquí desde hace un tiempo, es jugar al Tutti Frutti. Con una excusa de un juego de niños, un juego de adolescente, que es un juego bastante cultural, ¿no? De los juegos posibles, es un juego que siempre te estimula el saber. Después había ciertos trucos en el Tutti Frutti, ¿no? Porque decías, bueno, sabías que eran países, banderas, nombre, y uno sabía que el único país con O era Omán en un momento, y quizás ahí ganaba esos puntos extra. Bueno, con Miguel estamos haciendo este Tutti Frutti, eligiendo cada semana una letra y eligiendo conceptos tanto de la literatura como de la gastronomía. Mirá, esta semana vamos a hacer la letra S. En algún momento iba a poner a Fernando Sorrentino, profesor mío del secundario, ahí en el Carlos Pellegrini. Era profesor de matemática, ¿no? Profesor de literatura. Mirá. Nos daba a leer en primero y segundo año a Borges, fanático borgiano. De hecho, él escribió un libro que se llama 7 conversaciones con Borges, que es un libro que es extraordinario porque lo entrevistó haciéndole preguntas nada más que de literatura, nada de temas políticos. A ver, no porque no fuera interesante, sino porque en general a Borges, sobre todo al Borges de los últimos años, bueno, se lo peloteaba por todos los temas de la realidad nacional, a él le encantaba responderlo, así irónicamente. Me parece que mucho más valor tiene lo que opinaba sobre literatura y que tenía una precisión y un conocimiento que, bueno, no lo vamos a descubrir acá. Fernando Sorrentino, que sigue escribiendo, que sigue enseñando literatura, pero tuve un problema con el audio, así que dije, voy a pasar a un nene de la literatura, ¿a quién? Juan José Saer, impresionante Juan José Saer, uno de los grandes escritores argentinos.
en esta edición de la Feria del Libro se ha hecho una maratón Saer, que fue gran cantidad de escritores, cineastas, editores, leyendo su obra, parte de su obra. Tuvo, entre otros, un director que se llama Gustavo Fontán, que a mí me encanta, que hizo El Limonero Real, que es una de las obras de Saer, compleja en cine. Así que elegí de Saer un audio en el que habla, ustedes saben que Saer se van a cumplir ahora 20 años de su muerte. Este año es un año de muchas efemérides redondas. El 11 de junio de 2005 él falleció en París, vivió mucho tiempo en Francia, vivió más tiempo que otros intelectuales argentinos, salvo Cortázar, y él relativiza el tema de, wow, qué cultos son los europeos. Un poco lo que hablábamos con Paulina Flores hace un rato, esta idealización sudamericana que tenemos de lo europeo. Así que vamos a escucharlo a Saer hablando un poquito de eso. Con respecto a la escritura, también probablemente, en este sentido, en el sentido de que me ayudó ¿cómo podemos ver?, a tomar cierta distancia respecto de algunos problemas teóricos que son propios de aquí, del lugar, y que a veces podían actuar como digamos, como dogmas demasiado rígidos, que me podían... Pero del mismo modo puedo decir que también me sirvió el hecho de estar en Europa para, digamos, destruir esa actitud de idealización de la cultura europea que generalmente teníamos y lo seguimos teniendo quizás en Argentina. De modo que desde ese punto de vista, en Argentina y en América Latina y prácticamente en el mundo entero, que no sea Europa, ¿no? Claro. Hay una idealización de esa cultura que es una cultura relativa, como todas las otras culturas, con todas las contradicciones. Bueno, por supuesto, como la historia cultural de Europa es mucho más larga, ¿no?, que la de América, entonces parece que fuese intrínsecamente rica y más sólida. Lo es por una cuestión de evolución histórica solamente, no porque haya, digamos, en el hombre europeo ciertos rasgos genéticos que lo convertirían en, digamos, algo superior para el ejercicio de la cultura. Tremendo el escritor santafesino. Y bueno, hablando un poquito del tema que estábamos conversando antes, ¿no? Exacto, Juan José Saer. En este Tutti Frutti que arrancó Miguel con un término, en este caso un apellido literario imperdible. Y yo voy a ir con una palabra que es muy común y que a veces no sabemos muy bien cómo definir, que son las salsas. Por definición, una salsa es una preparación fluida que se consigue mezclando varias sustancias desleídas. Ahora, ¿qué quiere decir algo desleído? Bueno, después te lo digo. Las salsas se sirven para acompañar comidas, básicamente. En la cocina clásica, las salsas son mayoritariamente de dos tipos, ligadas o emulsionadas. Por ahí está la clave de antes de desleída. Y también hay otras clases, que son las salsas líquidas. Las ligadas son las que proceden de cocciones a las que se le da cuerpo con algo que se llama roux, que alguna vez lo hablamos, que es básicamente manteca y harina solidificados. Y esas son esas salsas ligadas, esas salsas como corpóreas, la bechamel, la salsa blanca que nosotros conocimos, la velout, la mornay, o sea, salsas como, voy a decir una barbaridad, pero casi viscosas, ¿no?, como un poco espesas. Las emulsionadas son mezclas de líquidos y grasas, que pueden ser grasas o aceites. Por ejemplo, la mayonesa, la salsa holandesa o la alioli, que se hace justamente triturando ajo, sal y unos centilitros de aceite. Esta es una salsa que es una de mis favoritas, a los que nos gusta el ajo, esto es tremendo, y por eso cuando los amigos de Sueño Verde la embotellan y te mandan la salsita, ya el alioli preparado para tirarle arriba, o de unos papines saltaditos o de una ensalada, lo agradecemos muchísimo. Pero bueno... Quiero, perdona, en este punto de Sueño Verde, decir que la mostaza con miel ya la estoy tomando sola de tanto que me gusta. Está muy bien, rebajala un poco porque es sólida, ¿viste? Sí. Pero bueno, eso es otra de las salsas ahí también que trae Sueño Verde. Pero bueno, salsa es esto, es una preparación fluida que sirve para acompañar comidas. Perfecto. Bueno, ahora voy yo con la segunda, que es Soma. Soma, que te está sonando, pero por Socma. Pero esto es Soma.
en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, perdón por la pronunciación, Huxley, era la droga recreativa que se le daba a los ciudadanos para que estuvieran felices, era algo que les daba tranquilidad, pero al mismo tiempo los aquietaba. Es nada más y nada menos que los antidepresivos que tomamos casi todos actualmente, pero que en la novela Un Mundo Feliz era el nombre de la droga, Soma. Mirá vos. Ahora vamos a escuchar algo, y aunque no parezca, está ligado, me hizo acordar algo gastronómico. Joan Manuel Serrat, se presentó él mismo. Pero hay otro Serrat, mucho menos conocido, por lo menos por estos lares, por estas pampas. El Serrat es un queso. Ah, mirá. Es un queso catalán, un queso curado típico de la zona de Cataluña, que se elabora mayormente con leche de oveja. Tiene una textura un poco seca y es un queso no muy fuerte, es de los que se llaman de mediana intensidad. Pero me pareció lindo traer como un nombre de queso que nosotros, que nos gusta, que Argentina es un país súper quesero, que la provincia de Buenos Aires es la provincia quesera por excelencia en nuestro país, no conozcamos el queso Serrat y ya me dan ganas de probar. Qué bueno. Bueno, la última palabra mía es síncopa, que es la síncopa en literatura, no en música, es la suspensión de algún sonido dentro de un vocablo. Por ejemplo, cuando estamos diciendo Navidad es una síncopa de natividad. Esto lo usan mucho los andaluces, es más bien para el lenguaje de todos los días, no es muy académico, pero viste que siempre escuchás que te quitan una sílaba y hacen la palabra más corta y más simple. Es ideal para nosotros las ansiosas. Claro, exactamente, porque decimos cantado en cambio de cantado. Exactamente. Y el último concepto que te traigo con la S es el salmorejo. Esta es una de mis sopas, la verdad que es una de mis sopas favoritas y se toma fría. Es una versión del gazpacho. Si a ustedes les gustan el gazpacho, que es una sopa triturada de tomates con vinagre, con pan, bueno, esta es la versión andaluza, ¿sí? Del gazpacho. Los dos para Andalucía. Mirá, exactamente. Tiene alguna, se trituran también pimientos verdes y rojos. Tiene una pequeña diferencia, pero básicamente es un tipo de gazpacho. Así que salmorejo es la última palabra de este Tutti Frutti del día de hoy. En este tenedor de libros que ya se está terminando, hoy día 3 de mayo, me acuerdo, hoy día 3 de mayo, de hecho me da la pauta, cuando vos tenés un programa, conducís un programa que está vinculado a los libros y estás casado con una editora, lo más probable es que el día de tu aniversario de casado lo pases en la Feria del Libro. Ah, la pucha. Entonces, bueno, felicidades. Ahora gracias. Cuando le damos el pase al Laboratorio de Ideas, me voy a saludar a mi mujer hace 34 años en algún stand de la Feria del Libro. Perfecto. ¿Le podés regalar algún libro? Sí, ya quedamos que no nos podemos regalar libros, porque estos son días de compras intensivas de libros aquí. Hoy es el cumpleaños de Carlos Cataña, un extraordinario escritor santafesino, cumple 94 años, búsquenlo y léanlo. Perfecto. Y hoy, ahora que termina el tenedor de libros, como siempre, le damos el pase a nuestro hermano mellizo, gemelo, aunque hablemos de cosas distintas, que es el Laboratorio de Ideas con nuestro amigo Claudio Martínez. Comer bien y leer bien. Se llevan bien. El tenedor de libros.